Esta es la segunda lección ya de nuestro trimestre. Estamos hablando sobre el Espíritu Santo y es un privilegio darte la bienvenida. Comencemos. Esta semana la lección nos lleva a pensar en la parte que tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo en su actuar detrás de bambalinas. Es decir, cómo es que podemos ver, aunque no está frente a la cámara, la obra del Espíritu Santo. Hablamos un poco ya de esto la semana anterior, ya que el Espíritu Santo, dijimos, no es algo, es alguien, pero es alguien, insisto, que no está delante de la cámara, es alguien que está detrás de la cámara. Eso no lo hace menos importante, eso no lo hace menos vital en la función que le toca realizar. Al contrario, Él está haciendo algo importante, aunque su lugar no sea el lugar en donde están los reflectores puestos. De hecho, Jesús dijo muy claramente eso. Si tú vas al Evangelio de Juan, que es uno de los evangelios que más aborda este punto, el Señor Jesús, recordarás, dijo cosas como estas. Él me va a glorificar, Él va a venir a hablar de mí, Él les va a ayudar a que puedan concentrarse en mí. Siendo esa la función del Espíritu Santo, entonces estamos hablando de alguien cuya función es una función humilde, una función de servicio, una función de que aunque no aparece frente a los reflectores o frente a las cámaras, de todos modos es una función que cumple bien, la cumple alegremente y la cumple bien. Esta semana entonces quisiera que tú y yo nos detengamos un poquito en el estudio de cómo es que el santuario nos puede demostrar que a pesar de que el centro del santuario y de la Biblia, dijimos, no es el Espíritu Santo, cuando vamos haciendo un recorrido por este importante tema que es el santuario, allí podemos ilustrar y tal vez entender mejor que la función del Espíritu Santo de todos modos está allí y es importante. Una función que hace bien y que además la hace porque es importante. Si tú entonces me acompañas a este recorrido, recordarás que el santuario tenía básicamente la función de los sacrificios. Era la función más habitual. Pero una persona que iba a ofrecer un sacrificio, lo primero que tenía que hacer para llegar hasta el altar del sacrificio, obviamente era cruzar por la puerta del atrio, digamos la puerta principal, esa puerta que daba acceso a después los siguientes puntos del santuario, especialmente el altar y también después la fuente de bronce, si ubicamos el santuario como se construyó en el desierto. Bueno, seguro que tú has estudiado que en el santuario muchos de los puntos importantes, si no es que todos, tienen algo que ver directamente con Cristo y con su misión. Si esto es así, la puerta entonces representaría a Cristo, y eso lo puedes ver ilustrado en el diagrama que está en pantalla. Si la puerta representa a Cristo, si la puerta nos habla de yo soy el camino, aquel que te puede llevar al Padre, definitivamente entonces esa puerta representa algo muy importante. El simbolismo detrás de esa entrada, de ese acceso al santuario, tiene que ver con Cristo. Sin embargo, si le preguntamos a la Biblia acerca de qué hace el Espíritu Santo en esa función, notaremos que no podríamos precisamente conocer de Jesús, no podríamos ser invitados a entrar por esa puerta si no fuera por el Espíritu Santo. Un ejemplo también al respecto sería el libro de Apocalipsis. Tú recuerdas lo que dice la última parte de cada mensaje a las 7 iglesias. Dice más o menos lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, todas las invitaciones que hay en el libro de Apocalipsis y en general en la Biblia, invitaciones que Dios o Cristo nos hacen, son posibles gracias a la función del Espíritu Santo, quien hace que esa invitación llegue a nosotros y nos invita a responder a esas invitaciones. Bueno, si esto pasa con la puerta, ¿qué viene a continuación? En el diagrama puedes ver ahora el asunto del altar, el mueble del altar de los sacrificios.
Ciertamente que el altar de los sacrificios tiene que ver con la muerte de Cristo, con su muerte expiatoria, con el sacrificio que Él hizo para perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. ¿Cierto? Es Cristo otra vez el centro de este simbolismo, del símbolo de este mueble, el altar. Sin embargo, otra vez el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. ¿Recuerdas esa parte de la Biblia? Si Él no nos convenciera de pecado, entonces no tendríamos o no sentiríamos más bien la necesidad de pedir perdón por nuestros pecados. Y la muerte de Cristo entonces no tendría efecto sobre nosotros. No nos beneficiaríamos de ella al no sentirnos pecadores. Cuando una persona reconoce que es pecador y que la única forma de amistarse con Dios es gracias a los méritos del sacrificio de Cristo, es que entonces le está haciendo caso al Espíritu Santo. Bueno, sigamos en el recorrido. Llegamos ahora a la fuente de bronce. Sí, es el lugar, básicamente un recipiente en donde se ponía agua y que los sacerdotes usaban para limpiarse, para lavarse y de esa manera representar que su trabajo era un trabajo de pureza, de santidad. Sí, en el recorrido y en la representación simbólica del santuario, la fuente tiene que ver con el bautismo. La puerta, el camino para entrar a la vida que Jesús nos ofrece. El altar de sacrificio, aceptarlo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. La fuente de bronce es el paso lógico. Ahora tenemos que ser lavados porque hemos aceptado a Cristo. Entonces empieza un proceso de regeneración, de transformación, un trabajo de limpieza, un trabajo que dura básicamente toda la vida. ¿Y quién se encarga de ese trabajo? El Espíritu Santo. Puedes revisar los pasajes que vienen en la lección. Vienen varios versículos allí. El autor fue cuidadoso de poner versículos muy representativos y que obviamente te van a servir para recordar que en todas estas funciones el Espíritu Santo está obrando. Tal vez no las aplicó al santuario en la lección. Sin embargo, los puntos que estamos resaltando están en la lección. El Espíritu Santo tiene una parte importante en cada uno de los pasos del proceso de la salvación. Y si llegáramos a lo que conocemos como el lugar santo, en este recorrido por el santuario, vamos a notar que aparece nuevamente el Espíritu Santo, si quieres, otra vez tras bambalinas, detrás de cámara, pero allí, también en el lugar santo. La mesa de los panes, sí, que también puede representar a Jesús mismo como el pan de vida, a Jesús mismo como la palabra viviente, también tiene que ver con lo que estudiamos la semana anterior, porque no podríamos tener necesidad de ese pan, ni entenderíamos la función o el beneficio de ese pan sin la intervención del Espíritu Santo. De allí que enfrente de esa mesa estaba el candelabro. Y el candelabro ciertamente es más fácil de ubicarlo con relación al Espíritu Santo. Hay varios indicios en la Biblia de que el candelabro de alguna forma tiene que ver también con la obra del Espíritu Santo. Sí, también con Cristo otra vez. Jesús es la vida, pero también es la luz. El Evangelio de Juan. Jesús es luz y por lo tanto Él está representado también en el candelabro. Sin embargo, el Espíritu Santo nos permite también entender algo de esas luces. Revisa Apocalipsis capítulo 5, revisa Apocalipsis capítulo 4 y notarás que al Espíritu Santo incluso se le asocia precisamente con 7 antorchas. Y esto no es casualidad. Cuando llegamos al siguiente mueble, que sería el altar del incienso, por supuesto que otra vez tenemos que referirnos al Espíritu Santo. Es en ese altar donde el incienso estaba constantemente ascendiendo y cruzaba hacia el lugar santísimo. ¿Por qué tenemos aquí otra escena del Espíritu Santo? Porque tú sabes muy bien, lo dicen libros como la Epístola a los Romanos, que si no fuera por el Espíritu Santo, aún el incienso de nuestras oraciones no llegaría correctamente o simplemente no llegaría al trono de Dios. Sin el Espíritu Santo actuando tras bambalinas, tras la cámara, esas oraciones no llegarían a su destino. Dice el apóstol Pablo que aún ni siquiera sabemos pedir como conviene, pero que es el Espíritu Santo el que traduce y de alguna forma intercede, escucha la expresión,
no estoy hablando de Cristo, de alguna forma intercede para que esas oraciones lleguen hasta nuestro Dios. No voy a detenerme ya mucho tiempo en el siguiente punto, que sería el lugar santísimo, pero te invito a que vayas a Apocalipsis 4 y 5 y notarás que el Espíritu Santo está frente al trono. Y si el arca del pacto tiene que ver con ese lugar sagrado en el cielo, ciertamente tiene que ver también con la aparición, la presencia y la función del Espíritu Santo. Tras bambalinas, tras la cámara, pero actuando. Desde la entrada hasta que lleguemos a ver a Dios cara a cara. El camino que representa el santuario, el camino representado por este hermoso simbolismo y lugar que Dios mismo diseñó, nos habla de que todo el cielo está interesado en tu salvación y en la mía. Pero dado el énfasis de la lección de este trimestre, quisiera decirlo otra vez de esta forma. Todo el cielo está interesado en tu salvación y en la mía, pero especialmente tenemos que recordar y hacer nuestra la obra del Espíritu Santo en ese trabajo que va desde la entrada y nos llevará muy pronto hasta ver a Dios cara a cara. ¿Qué es más importante? ¿O quién es más importante? ¿El que está frente a la cámara o el que está detrás de la cámara? Cada uno hace su función. Cada uno está haciendo lo que le corresponde. Y ambas funciones son indispensables para lo que se está pretendiendo hacer. Tanto en una grabación como esta, como en la obra de la salvación, que definitivamente es algo mucho más grandioso y algo de alcances eternos. Pero allí, tras bambalinas, no sin ser menos importante, sino haciendo lo que le corresponde, está ese alguien, el Espíritu Santo. Hace algunos años leí un libro que me impactó mucho. Ciertamente el contenido, si tú lo buscas después y lo lees, podrías decir que es un contenido conocido, básico, que tiene que ver con asuntos de la obra del Espíritu Santo precisamente. Sin embargo, lo que más me impactó no fue tanto el contenido, sino el título. El título nunca lo he olvidado y repito, el libro te lo recomiendo ampliamente. Es un libro escrito por el pastor Morris Benden y el título es el siguiente: Su amigo, el Espíritu Santo. Cuando leí por primera vez el libro, cuando lo vi por primera vez, ese título me atrapó, me causó mucho interés, porque jamás en la vida había escuchado que se le llamara al Espíritu Santo un amigo. Y además de esa forma tan personalizada, su amigo, el Espíritu Santo. Creo que uno de los intentos de la lección de esta semana y en general de todo el trimestre y en general de la obra del Espíritu Santo es que ese título llegue a ser parte de la realidad de tu propia experiencia y de la mía, de lo que llamamos la experiencia espiritual. Sí, porque si es espiritual, si es una experiencia espiritual, es porque tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero agrégale el título ahora, tiene que ver con tu amigo, el Espíritu Santo. Yo quiero que Él sea mi amigo. Yo quiero pedirle otra vez que Él siga siendo alguien real para mi vida y siga haciendo lo que Él sabe hacer bien. ¿Quieres pedirle tú lo mismo? Haz de Él tu amigo también. El Espíritu Santo no siempre aparece delante de la cámara, pero eso no hace que olvidemos que Él sigue siendo y quiere seguir siendo también nuestro amigo. Estudia más la palabra del Señor y haz caso a lo que te dice el Espíritu Santo. También yo quiero hacer eso. Te espero la próxima semana. Hablaremos no solamente ya de nuestro amigo, el Espíritu Santo, sino que ahora hablaremos un poquito acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana.